Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hablar de ese momento, glorioso en el que montas una infraestructura en la nube, todo parece que funciona, y de repente un servicio no responde. El clásico. Revisas logs, métricas, la aplicación, y al final descubres que tienes que jugar a ser portero de discoteca y agente de aduanas, al mismo tiempo. Una descripción dolorosamente precisa. El eterno problema de la conectividad, sí. Montas tu VPC, despliegas las instancias y llega la pregunta del millón. ¿Quién puede hablar con quién? Y casi más importante, ¿quién tiene terminantemente prohibido acercarse? Exacto. Y para gestionar ese caos organizado, AWS nos da dos herramientas que, a primera vista parecen hacer lo mismo. Los Security Groups y las Network ACLs. Totalmente. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué dos? ¿Es una capa de seguridad extra que de verdad es útil o es simplemente, una capa de complejidad que nos han colado, con la excusa de la defensa en profundidad, ¿no? Eso. Pues fíjate, lo fascinante es que es un poco de las dos cosas. Su combinación es la base de lo que podríamos llamar, paranoia organizada. Cada una tiene su lugar. Y entender la diferencia es clave para no volverse loco depurando un problema de conexión un martes a las 3 de la mañana. Justo para eso. Mm. Totalmente de acuerdo en evitar eso. Y para que quede claro que no nos estamos inventando esta terapia de grupo sobre redes, hay que decir algo. Adelante. Todo lo que vamos a destripar hoy, con el debido respeto, sale de un artículo en nuestro blog, nivelepsilon.com. Si después de esto alguien quiere ver los comandos y la teoría sin nuestras divagaciones... La versión seria y por escrito está ahí. Una versión sin chistes, pero con diagramas. Cada cual elige su veneno. Se ríe. Bien, pues vamos al lío. Empecemos por la herramienta que todo el mundo conoce y usa, a veces sin pensar demasiado. Los Security Groups. Los SGs, sí. En el artículo proponen la analogía de que son como el portero en la puerta de cada habitación dentro de nuestra casa virtual. Y no un portero cualquiera, ¿eh? Es uno con una memoria fotográfica. Esta es la característica fundamental de los security groups. Son stateful, con estado. Eso es, con estado. Stateful es uno de esos términos que suenan a examen de certificación, pero la idea es bastante intuitiva, ¿no? Si dejas entrar a alguien a la fiesta... Das por hecho que en algún momento querrá salir y no le pides el DNI otra vez en la puerta. Justo eso. Si el Security Group permite una conexión entrante, automáticamente permite que el tráfico de respuesta salga. No necesitas una regla de salida explícita para esa conversación. Claro. Imagina un servidor web. Abres el puerto 443 para HTTPS. Cuando el servidor responde a una petición, el Security Group sabe que ese tráfico de salida es legítimo porque él mismo permitió la entrada y le abre la puerta. Simplifica mucho las cosas. Muchísimo. Vale, eso tiene sentido. Pero también son muy desconfiados por defecto. Solo tienen reglas de permitir. Sí. Si no hay una regla que diga tú puedes pasar, la puerta está cerrada a cal y canto. Y esa es su fortaleza. Se aplican a nivel de instancia, como un guardaespaldas personal para cada recurso. Una F2, una base de datos RDS, un balanceador. Cada uno tiene su propio portero con su lista de invitados específica. Aquí es donde quiero entrar en un detalle del artículo. El ejemplo de la base de datos RDS. Se crea un Security Group, que permite el tráfico por el puerto 3306 de MySQL, pero no desde cualquier sitio, sino desde otro Security Group, el del backend. Correcto. Y este es el punto clave que mucha gente pasa por alto. No es un simple truco, es un cambio de paradigma. La mayoría piensa en seguridad en términos de direcciones IP. Lo clásico. Claro, pero las IPs son frágiles, pueden cambiar, son un lío de gestionar. Es la forma tradicional de hacerlo, la seguridad de red de toda la vida. Exacto. Pero la verdadera potencia en la nube es pensar en términos de identidad. Al hacer que un security group sea el origen permitido para otro, no estás diciendo permite el acceso a la IP 10.0.1.54. ¿Qué estás diciendo entonces? Estás diciendo permite el acceso a cualquier instancia que desempeñe el rol de backend. Es un salto fundamental de una seguridad centrada en la red a una seguridad centrada en la identidad. Ah, Y es infinitamente más robusto y escalable. vale, eso sí que es un aha moment. El Security Group se convierte en una etiqueta de identidad que viaja con la instancia, sin importar si su IP cambia o si la mueves de subred. Precisamente.
Gestionas la confianza entre servicios, no entre direcciones de red. De acuerdo, el Security Group es como un guardaespaldas de élite para cada recurso, basado en la identidad. Pero, ¿qué pasa si tenemos un problema más grande? A ver, Si hay una banda de IPs maliciosas intentando atacar todo un barrio de nuestra VPC, mandar un guardaespaldas a cada puerta es ineficiente. ineficiente es poco. Necesitamos algo más contundente en la frontera del barrio. Y ahí, justo en esa frontera, es donde entra la segunda herramienta, las Network ACLs. Si los Security Groups son el guardaespaldas, las NACs son la gran muralla que rodea la subred. La muralla. Filtran absolutamente todo lo que intenta entrar o salir de ese barrio, sin excepciones. Y si el guardaespaldas tenía memoria fotográfica, este es el agente de aduanas con amnesia severa a corto plazo. Se ríe, exacto. La característica clave de las NACs es que son stateless, sin estado. Y esto es crucial y una fuente común de errores. Comunísima. Sin estado significa que no recuerdan nada. Cada paquete de datos, sea de entrada o de salida, se juzga de forma independiente contra la lista de reglas como si fuera la primera vez que lo ven. A ver si lo he entendido. Volviendo al servidor web. Permites la entrada por el 443 en la NACL. El usuario hace una petición, tu servidor intenta responder y, ¿Qué pasa? pues que la respuesta se queda bloqueada en la frontera. Claro. Porque la NACL no recuerda haber dejado entrar la petición original. Necesitas crear otra regla, una de salida, para permitir explícitamente ese tráfico de vuelta. Vale, y aquí está el truco, ¿no? Aquí está el truco. No apuntas al puerto 443 de vuelta. Apuntas a un rango de puertos altos, los llamados puertos efímeros, que es desde donde el cliente inicia la conversación, o sea, la dirección del remitente. Eso es, como la dirección del remitente en una carta. No es la misma que la del destinatario. Esto ya suena a más trabajo y a más sitios donde equivocarse. Y además, a diferencia de los security groups, estas sí tienen reglas de permitir y denegar. Correcto. Tener una regla de denegar explícita es un arma de doble filo, pero muy potente. Te permite, por ejemplo, crear una lista negra. Ajá. Me acuerdo de un caso, un cliente que estaba sufriendo un ataque de bots desde una red específica en Europa del Este. En 30 segundos añadimos una regla de deny en la NAC para todo ese rango de IPs y el tráfico malicioso simplemente desapareció. ¿Se evaporó? Se evaporó en la frontera, sin llegar a molestar a una sola instancia. Fue una demostración brutal de su poder como herramienta de emergencia. Vale, eso es un buen argumento. Pero también mencionan el orden de las reglas. Se procesan en orden numérico y la primera que coincide gana. Uf, sí. Eso suena a que puedes liarla muy parda. Si no tienes cuidado, puedes crear un caos absoluto. Imagina que tienes la regla 100 que permite todo el tráfico, allow all, y la regla 200 que deniega una IP específica. La regla 200 no se va a ejecutar nunca. Nunca. El tráfico de esa IP maliciosa entrará sin problemas porque la regla 100 le dio paso primero. La regla más específica siempre debe tener un número más bajo. Entiendo. Tenemos al guardaespaldas de identidad, el Security Group, y a la muralla fronteriza con amnesia, la NACL. Menuda pareja. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que estos dos personajes tan distintos trabajen juntos, sin crear una pesadilla de gestión? Esa es la preocupación lógica, claro. Se me ocurre que en un entorno real con docenas de servicios, este sistema de dos capas podría convertirse en una telaraña de reglas imposible de mantener. Y nos lleva directamente al concepto de defensa en profundidad. La idea es que ninguna capa de seguridad es perfecta. Alguien algún día va a configurar mal un security group. Es inevitable. Va a poner un 0.0.0.0/0 donde no debía porque tenía prisa. Pasa. Un momento. Si ya tengo una NACL para la subred del backend que solo permite tráfico desde la subred del frontend, ¿no es redundante y complicado añadir además una regla de Security Group que hace básicamente lo mismo? Esa es la pregunta clave y el corazón de la defensa en profundidad. Sí, es redundante, pero es una redundancia deliberada. Deliberada. Piensa en esto. Alguien podría cometer un error y abrir la NACL por completo. O, un caso más común, podrías mover una instancia de backend a otra subred por error durante un refactor. El Security Group viaja con la instancia. Ah, claro. Es su guardaespaldas personal, sin importar a qué barrio se mude. La NACL protege el barrio, el SG protege el individuo. Si una capa falla, la otra te salva. Vale, visto así tiene más sentido. Es como tener un foso con cocodrilos y además una puerta acorazada. Exactamente. Si alguien aprende a domar cocodrilos, ¿todavía tiene que reventar la puerta? Me gusta la analogía.
La buena práctica es usar cada herramienta para lo que mejor sabe hacer. Los security groups para la microgestión, las reglas específicas entre servicios y las NAC-Ls como un filtro de brocha gorda a nivel de subred. Un ejemplo. Por ejemplo, en la subred de bases de datos. Sabes que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería entrar tráfico por el puerto 22 de SSH. Pues pones una regla de deny en la NAC para el puerto 22 desde cualquier origen. Y aunque alguien por error configure un security group para permitirlo, La NAC lo bloqueará antes de que llegue. Vale, vamos a aplicarlo al escenario del artículo para que quede claro. Arquitectura de 3 capas: frontend, backend y base de datos, cada una en su subred. perfecto. Desgranemos la configuración, empezando por los securities groups, la capa de identidad. Vale. Para la capa de frontend, un security group SG Frontend, que permite tráfico entrante en puertos 80 y 443 desde el mundo entero. Es la puerta. Lógico. Para el backend, un SG backend, que solo permite tráfico, digamos, por el puerto 8080, y cuyo origen permitido es exclusivamente el SG frontend. La cadena de confianza que mencionábamos antes. Exacto. Y para la base de datos, el SG Database, que es la joya de la corona. Su única regla de entrada permite tráfico en el puerto 3306, y el origen es únicamente el SG Backend. La base de datos confía en el backend en el frontend. ¿Y el frontend? Bueno, el frontend tiene que lidiar con la cruda realidad de Internet. Clarísimo. Esa es la microgestión. Ahora, ¿cómo añadimos la capa de la muralla, las NACLs, a esta arquitectura para tener esa redundancia deliberada? Aquí reforzamos a nivel de red. La NAC de la subred del frontend permitiría tráfico entrante en puertos 80 y 443 y también el tráfico de salida de respuesta hacia los puertos efímeros. El detalle importante. Para la subred del backend, la NACL podría ser aún más estricta. Permitir tráfico entrante solo desde el rango de IPs de la subred del frontend. Y para la base de datos, supongo que lo mismo. Su NACL solo permitiría tráfico entrante desde el rango de IPs de la subred del backend. De modo que las NACLs actúan como un eco de las reglas de los SGs, pero a nivel de red. Eso es, asegurándose de que ni siquiera el tráfico perdido de otras partes de nuestra propia VPC pueda llegar a donde no debe. Es una redundancia que te permite dormir un poco más tranquilo. Es la diferencia entre un debería estar seguro y un es muy difícil que esto falle por un solo error. Ahí está. Fantástico. Hagamos un resumen rápido para fijar las ideas. Claro. Security Groups son el guardaespaldas personal de cada instancia, tienen memoria, o sea, son stateful, solo permiten, y su gran poder reside en definir la confianza por identidad, no por IP. ¿Vale? Y Network ACLs son la muralla de la subred, no tienen memoria, stateless. Son tajantes con reglas de permitir y de negar, y el orden de esas reglas es crítico. Si lo quieres en una frase, los security groups son el portero de la sala VIP, las NACs son la muralla de la ciudad, y necesitas ambos para una buena fiesta. Justo. Me gusta. Y es increíble pensar que montamos toda esta arquitectura de capas, reglas y paranoia digital para que, al final, un usuario pueda ver una foto de un gato a la máxima velocidad posible. Esa es la extraña belleza de nuestro trabajo, o la ironía fundamental. Construimos sistemas de una complejidad abismal para resolver problemas que, en la superficie, parecen sencillos. Tal cual. Totalmente. Bueno, antes de cerrar, quiero lanzar una última pregunta para dejar algo en lo que pensar. Dispara. Hemos hablado de instancias y bases de datos, pero ¿qué pasa cuando metemos un balanceador de carga en la ecuación? Porque su propio security group interactúa con el de las instancias, pero también vive en una subred con su propia NACL. ¿Eso añade otro punto de control en la cadena de confianza? Esa es una pregunta excelente. El balanceador de carga se convierte en un intermediario crucial. Normalmente vive en subredes públicas, así que su NACL será la primera en recibir el tráfico de Internet. Filtrando a gran escala, eso es. Luego, su security group debe permitir el tráfico público, el 443, pero la clave está en el otro lado. La regla de salida de ese security group debe permitir el tráfico hacia los puertos de las instancias del backend. Y a su vez, el security group del backend tiene que cambiar. Ya no confiaría en el SG Frontend, Claro. sino en el security group del balanceador de carga. Exactamente. La cadena de confianza se ajusta. Internet habla con el balanceador habla con el backend y el backend habla con la base de datos.
Cada eslabón está protegido por su propio security group y cada barrio, donde viven, está protegido por su NAC. Añade una capa, sí, pero también un punto de desacoplamiento y seguridad muy potente. Una complejidad que, si se hace bien, reduce el riesgo global. Fascinante. Pues con esto creo que podemos ir cerrando. Si alguien se ha quedado con ganas de ver los comandos exactos, los diagramas de red o, bueno, la teoría sin nuestras interrupciones. Se ríe. Tienen el artículo completo en el blog. El enlace directo está en la descripción de este audio. Basta con pasarse por nivelepsilon.com para encontrar ese y otros análisis. Lo dejamos ahí entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.